Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio Radio Caput. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. Por Radio Caput. Los nombres de los países. Armenia. Algunos investigadores afirman que la voz armenia procede de la palabra semita aram, que significa país elevado, y lo aplicaron a esta región los semitas procedentes de la Mesopotamia. Otros intentan buscar el origen del nombre en la palabra vánica Armani-Lis, que significa estela. Algunos historiadores antiguos de Armenia, como Moisés de Corene, dicen que los armenios eran urartos y que el nombre deriva de un rey urarto llamado Aramu. Otro historiador dice que otra alternativa es que provenga de Aruma-Ni, que significa país de los arameos, pueblo que arribó del norte de las estepas. Para mí es este. Soy Leonardo Greco, locutor nacional, periodista, músico, conductor, docente y además autor del libro Habla Bien, sí, una guía para hablar bien y no pasar vergüenza. Estoy en la bellísima y prestigiosa Universidad Nacional de La Matanza y aquí doy clases de locución para futuros locutores, futuros comunicadores y también periodistas. Y esta Universidad del Conurbano cuenta, además de un enorme gimnasio, canchas, piletas, todo lo necesario para el deporte, una redacción completa para la edición de un diario en papel y un portal, El Uno, 13 estudios de televisión y un estudio de radio que está allí, que transmite todos los días, Radio Universidad de La Matanza. Ahí dentro les cuento lo que tengo pensado. El 30 y el 31 tengo ganas de hacer una clase para ustedes, que no piensan en ser locutores, pero que trabajan con la voz o tienen ganas de leer perfecto y hablar bien. Clases magistrales, que van a hacer a distancia. Te cuento más, mirá que falta muy poco, es 30 y 31 de agosto, justo con la tormenta de Santa Rosa. Escribime a legret@gmail.com y te cuento de qué se trata. Te espero, ¿eh? ¿Cómo están? Buen día. Un día, yo lo veo desde acá, plomizo, espantoso. Algunos suponen que va a haber nieve en la provincia de Buenos Aires. Algunos medios dicen en Buenos Aires. Y sí, claro, no se equivocan. Pero Buenos Aires también es la capital federal. Y ahora me voy a meter en ese tema. Es un tema semántico que una vez que lo aprendés ya lo entendés, pero yo me encuentro con mucha gente, adultos, jóvenes, de cualquier sexo, que está confundido con Buenos Aires. 12 grados tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Pero si yo digo tenemos 12 grados en Buenos Aires, también puedo referirme a la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, pero es grande. ¿Está Junín o Mar del Plata? ¿Cuál elegí? No, seguramente hay diferencia de temperatura entre ambas. Y más aún Bahía Blanca y Carmen de Patagones. La capital federal es una cesión que hizo la provincia de Buenos Aires para que sea utilizada como eso, como capital federal. Es como el título. Jorge Benítez, ingeniero. El título es ingeniero. ¿Usted qué es? Ingeniero, pero yo soy Jorge Benítez primero. Entonces, el título que tiene, para lo que sirve, es que sea capital federal de toda la Argentina. Porque hay otras capitales, pero no son federales.
Claro, está la ciudad de Santa Fe, es la capital de la provincia de Santa Fe, pero no es la capital federal, la capital de todas, que le pertenezca a todo el país. Por supuesto, está Paraná, es la capital de Entre Ríos. Sí, pero no es la capital federal. Parece muy de segundo grado lo que estoy explicando, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, es la capital de ese distrito, de esa provincia. Pero ¿cuál es la capital de todas? Porque acá las provincias estamos todas unidas adentro de un país y necesitamos que haya una capital, que sea federal, que sea para todos. Bueno, elijamos Buenos Aires. ¿Quién le da un pedacito? ¿Dónde va a ir? Bueno, que vaya ahí junto al río, que hay un caserío importante, quizás es donde hay más población. Sí, está el presidente ahí. Bueno, vamos a hacerla acá. Pero sí, pero esto es de la provincia de Buenos Aires. Estas son las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? No existe la Argentina. Bueno, cuando se va conformando el país, van llegando este tipo de pensamientos y determinaciones que hay que tomar. Entonces, la provincia de Buenos Aires cede para que sea, con el fin de que sea capital federal, a este pedazo que le pertenece a la provincia de Buenos Aires, aún, porque lo cede para que sea capital federal. El día que a alguien se le ocurra, como se le ocurrió a Alfonsín, moverse a Viedma, Carmen de Patagones, vuelve este territorio a la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo se llama esta ciudad? ¿Cómo se la bautiza a esta ciudad? Capital federal, Buenos Aires. Ya se llamaba así antes, pero era una más entre Zárate, Luján, Cañuelas. Ya existían diferentes lugares en Buenos Aires. Inclusive estaba San José de Flores y Belgrano, que no eran Buenos Aires. Los límites de la ciudad terminaban en 11 más o menos. Y eran otros pueblos separados por campos, vacas y caballos y pasto, Belgrano y San José de Flores. Recién más o menos en la época de Avellaneda, 1880 más o menos, es cuando se hace un dibujito y se incluye a esos pueblos como San José de Flores y Belgrano en lo que se determina como capital federal. ¿Cómo se llama todo ese pedazo grande de tierra? En donde están Flores, Belgrano, pero también está La Paternal, el centro, Montserrat. Todo eso es Buenos Aires, que es una ciudad de Buenos Aires. Ejerce como ¿qué? Como capital federal de la República Argentina. Sí, tenemos un problema, dicen los bonaerenses. Nosotros teníamos para nuestra provincia de Buenos Aires ese lugar como capital también de nuestra provincia, pero vamos a tener que hacer una nueva. Sí, y lo mandan al masón Dardo Rocha a fabricar la plata, a hacerla de la nada. Es una ciudad de diagonales, con triángulos y formas masónicas. Y entonces, a partir de allí, la provincia de Buenos Aires también tiene su capital, que es La Plata. Ahora, sucede que en los 90 hay un cambio de constitución y se le da a este lugar una autonomía que no quiere decir una independencia, y muchos lo toman como una independencia. Errores de cómo se escribió en la Constitución y errores de aquellos que dejaron pasar algunas cosas que ahora es muy difícil de mover. Pero esta ciudad está bien que tenga autonomía, pero es la ciudad en donde la mayoría de los representantes del pueblo deliberan, el Congreso, con senadores, con diputados, donde están todos los ministerios, donde trabaja el presidente, si bien vive en la provincia de Buenos Aires. Entonces, necesita que quien esté a cargo sea del mismo partido del presidente. Esa es una idea que yo tengo que me parece lógica. Y no un partido rival que me puede complicar las cosas. Por eso, siempre, hasta la reforma de la Constitución, al intendente de la ciudad de Buenos Aires, el que se ocupe que esté limpio, que todo funcione, que se cambien los bancos de las plazas, que haya pasto,
intendente, como el intendente de un edificio, que se encargue de hacer las cosas por órdenes del presidente de la República. Eso lo elegía el presidente. Nosotros no elegíamos. Y la policía y los miembros de la seguridad eran federales, porque esta es la capital federal. No es un distrito aparte, apartado de los demás. Esto es lo que no se entiende, ¿no? Somos la capital federal de todo el país. La policía que tiene que imperar aquí y poner orden es la policía federal, no la policía municipal. En todo caso, para dirigir el tránsito, como existían antes los zorros grises, esos son policías municipales. Pero esos no portaban ni arma ni te llevaban palos para pegarte si haces una huelga. No es que ame a la federal, pero es lo que corresponde. Además hay otro tipo de preparación, son profesionales. Yo creo que el policía federal se siente policía de verdad. En cambio al otro le han puesto un disfraz bordó y es un policía de segunda, como cualquier policía de un pueblo. Bueno, no tengo nada contra los policías de pueblo, pero es muy diferente manejar esta ciudad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava. Ahora todos en los formularios llenamos Cava, Cava, Cava. ¿Dónde vivís? En Cava. ¿Qué sos, cabeño? No. ¿Cómo sos cuando naciste en la ciudad de Buenos Aires? No, ¿cómo sos? ¿Qué sos? Tu gentilicio. Déjame pensar. Bueno, bonaerense. No, no, querido. Eso si nacés en Zárate, en Puan. Vos sos porteño. Naciste en la ciudad de Buenos Aires, sos porteño. Ah, pero ¿por qué porteño? ¿Por qué buenosairino? Porque es así, porque estamos en el puerto, lo que más funcionaba acá siempre, la aduana, el puerto. Puerto, lo que es porteño es que porque le pertenece al puerto. Entonces pertenecemos al puerto de la ciudad de Buenos Aires y esto se acuñó en el siglo XIX y somos porteños. Así como los que están en la punta, en San Luis puntanos. Bueno, son cosas que tienen que ver también con la región, con los formatos de la región. Acá estaba el puerto, somos porteños. Muy bien, y bonaerenses, te lo vuelvo a explicar, los que nacen en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, en San Martín, sí. Y son igual de bonaerenses que los que nacen en Azul, en Olavarría, 9 de julio. Chapadmalal, sí, todos bonaerenses. Todo eso lo gobierna hoy Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Haces 10 pasos y cruzás la General Paz y estás en la provincia de Buenos Aires o te venís acá a la capital federal. ¿Cómo se llama la capital federal? Buenos Aires también. La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Y ahí está. Ahí por fin despejamos todo. Existe la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Son dos cosas diferentes, hablamos igual, pasa todo lo mismo. Acá no hay vacas, allá no hay subtes. Pero Buenos Aires. Unos son bonaerenses y otros somos porteños. ¿Cuál es la otra diferencia? Uno produce de todo, con el suelo que tiene, con el turismo que tiene, produce de todo. Y la ciudad de Buenos Aires no produce un pomo. Nada, vivimos de lo que produce todo el país. Chupamos la sangre de todos los dulces que se pueden generar en La Rioja, los vinos mendocinos, la lana del sur, el turismo del norte, las cataratas del Iguazú, todos van a una caja común y después, de alguna manera, lo distribuimos. Aquellas provincias que más lo necesitan, que tienen poco, que producen poco, le damos un poquito más. Y aquellas que producen mucho, como la provincia de Buenos Aires y todo, no le devolvemos todo lo que aporta. No. Si no, ¿de qué vivimos acá? Por eso hay muchas cosas injustas. Más allá de esto que es instructivo para que sepas hablar y sepas decir en los formularios, ¿dónde vive? En Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. A veces te ponen provincia y tenés que buscar también que diga Buenos Aires. A veces ya también está Cava. Que la verdad que yo desprecio mucho llamarle Cava a esta ciudad. Prefiero llamar así como corresponde a una super enfermera
o a alguien que está en las fuerzas de seguridad y que tiene ese rango, o en el ejército, pero cava. Parece una mala conjugación del verbo caber, que yo cava en esta bañera. Por favor. Entonces, de todo esto se va a tratar, esto que te decía yo al comienzo desde la Universidad de La Matanza, lo grabé ayer, desde esa radio colega también. Voy a hacer para todos aquellos que quieran hablar bien con conceptos como esto, o bien entendiendo bien qué significa una coma, los puntos, unas comillas, y que todo eso se nos note, que estamos leyendo comillas, puntos y comas. Voy a hacer un curso a distancia por Zoom o por Meet desde acá mismo, muy teórico, algo práctico. Son 2 días nada más, 30 y 31. Y si quieren anotarse, yo soy autor de este libro, que muchas veces se lo menciono. Habla bien, che. Lo edita Sikus. Y es un libro que te enseña estas cosas. A entender. Lo de Cava te lo explico acá. Te enseña a entender qué es lo que estamos hablando, qué quiere decir cada palabra, cómo se pronuncia. Y además, algunas prácticas que vamos a tener en estos 2 días, 30 y 31. ¿Cómo podés anotarte? Escribiendo a Legrec, todo junto. Yo me llamo Leonardo Greco. Le de Leonardo, Grec de Greco. legrec@gmail.com. Ya falta muy poco, así que sería bueno ocupar todos los lugares. Señores, hemos tenido... El otro día llevé a un lugar de trabajo un libro. Acá lo tengo, mirá. 3.000 años de historia egipcia. Y después llevé un libro así grande, ancho, que es la semana pasada en la República Argentina. Es permanente, es constante, es una cantidad de noticias todos los días que aparecen, algunas formuladas por los periodistas, para tapar otras noticias que son escandalosas también. Hoy creo que después de este anuncio que acabo de hacer, si tengo tiempo les voy a leer algo. ¿Pero por qué si tengo tiempo? ¿Por qué tanto lo que tengo que compartir con ustedes? Que casi diría que me pongo en el papel de espectador, porque es mucho. Mirá, muchas veces paso por aquí a un español cuyo nombre no lo sé, y aún tampoco lo sé porque no lo veo publicado. Pero es un español que sabe mucho de la política argentina, pero la de todos los días, no saber quién fue Sarmiento, la de todos los días. Y me asombra lo que dice, pero también me asombra que sea español y que sepa tanto. Bueno, él se considera un español peronista y me parece que la tiene tan clara. Este tipo coincide mucho con mi forma de ver las cosas. Hoy vamos a escuchar a muchos que coinciden con el conductor de este programa, y otros que no. Pero algunos que no coincido, por lo menos en algunos conceptos sí, y ustedes me dirán si les pasa lo mismo. Así que escuchemos a este europeo peronista de acento castizo. Escuchen lo que dice. ¿Lo tenemos? Les prometo que el primer feminista voy a ser yo. No prometas más nada, Alberto. No, déjalo, no prometas más nada. Pero detrás de lo que pasó con Alberto Fernández hay un problema mucho mayor. Y acá te lo vamos a contar.
Arranquemos haciendo un poco de memoria. Corría el año 2012, una profecía maya anunciaba el fin del mundo. Boca perdía la final de la Copa Libertadores contra el Corinthians y Cristina y Axel recuperaban el petróleo y el gas de todos los argentinos que habían sido vendidos a España durante la década del 90. Pero había una persona que estaba muy en contra de esta decisión. Su nombre era Alberto Fernández y se paseaba por todas las televisiones y radios defendiendo a la petrolera española Repsol. En muchos lugares del mundo la medida se vio como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. Casi confiscatoria. ¿Pero por qué Alberto estaba tan interesado en defender a una empresa española? La respuesta se supo unas semanas después, cuando el gobierno argentino tomó el control de la empresa. Resulta que Alberto estaba cobrando plata como asesor de la empresa española. Es decir, Alberto nos estaba ocultando que era un lobista. Dicho en criollo, Alberto era el coimero de una empresa extranjera. Era el coimero de Repsol. Y resulta que a este coimero mitómano, presunto corrupto y presunto golpeador de mujeres lo pusimos de presidente. Y la pregunta de nuevo es ¿por qué? ¿Por qué nuestra dirigencia insiste en mandar a tipos absolutamente nefastos como candidatos? Me refiero a Insaurralde, el del yate, Randazzo, que votó la ley base, Scioli, el peronista libertario. No, no es por maldad y mucho menos por estupidez. Este es un problema histórico del peronismo. Ya desde los años 70 con Perón abrazando a Balbín, luego a López Rega y finalmente a las ideas de la derecha más siniestra, el peronismo está atrapado en la trampa de la reconciliación nacional. Así buscamos candidatos que no nos representan con la absurda idea de llegar a los que no nos votaron y nunca nos van a votar. Y la mejor manera de obtener grandes mayorías es haciendo el mejor gobierno posible, no pareciéndonos a aquellos que gobiernan mal. Es tiempo de volver a creer en lo que hacemos y representar una Argentina libre y soberana. Sí, soy un europeo peronista, ya sé que es raro, pero me siento profundamente argentino y no quiero ver sufrir más a esta patria. Así, si queremos volver mejores, es tiempo de representar. La pregunta es, ¿quién es el candidato del peronismo que mejor podría hoy representar nuestros sueños? Y por cierto, libertarios, yo muy progresista no soy, pero si no fuera por los cambios sociales que introdujo el feminismo, este tipo hoy estaría dando charlas por el mundo hablando de lo buena persona que es. Maravilloso. Coincido totalmente, inclusive hablando del peronismo, partido al cual pertenezco. Pertenezco al Partido Justicialista, aunque ya no lo considere así Moreno. Yo qué sé, es un quilombo muy grande, pero siempre tuvo todas estas facciones y a veces se han matado por esto dentro del peronismo. Pero siempre nos ha sacado de pesadillas espantosas, con contraindicaciones, como dije siempre. Y él acaba de mencionar algunas, pero también dentro del peronismo podemos encontrar a Juan Grabois, que tuvo una charla muy interesante ayer con Iván Chergrovsky, a la cual le critico solamente el hecho de que no escuché demasiadas críticas a Milei, a la política económica Milei, sino que también estaba hablando de peronismo, como hago yo, haciendo críticas como hago yo. Aquellos que pretenden guiar los destinos del país, pretendo que tengan planes de esperanza y más que nada hablar de lo que se están afanando ahora. Yo quería que hable de Petovelo, esa nefasta mujer que trabaja para Milei, un tipo al que no hay que reconocerle nada. Algunas cosas le reconoció, por lo pronto de que es vivo, que maneja ciertas técnicas de comunicación. Bueno, las pelotas, Milei. Se está muriendo la gente sin remedios, y él lo sabe, y del hambre, y él lo sabe, y es el dirigente que más me gusta del peronismo. Pero bueno, vamos a coincidir ahora con Grabois, como recién coincidimos con el europeo, tanto las elecciones que hizo Cristina, Scioli, Massa, Alberto, es lo único que le critico a Cristina. Le militamos estos personajes. ¿Qué decía Grabois ayer? Cristina se tiene que hacer cargo de Alberto Fernández. ¿A vos dónde te ubicás? Me cae mal, pero hay un poco de verdad. Me cae mal porque es... Ah, ¿y vos qué hiciste, papá? ¿Te enojaste? ¿Le dijiste algo? Si tenías contacto, ¿planteaste una alternativa? Eso de echarle la culpa al otro permanentemente es una forma de no cambiar nada. Por otro lado, ¿cuál es la parte que sí yo creo que hay un poco de verdad?
que las decisiones o concesiones en términos de haber aceptado presiones, etcétera, en relación a los últimos 3 candidatos presidenciales, fueron muy malas. Es decir, es responsabilidad, como se dice en el ambientalismo, responsabilidades diferenciadas pero compartidas. ¿Qué tienen en común los 3 candidatos? Scioli, Massa y Alberto. Desde mi punto de vista, que los 3 son indignos de la investidura presidencial, por la falta de coherencia en su trayectoria de los últimos 10 años. En el caso de Scioli es un poquito distinto, pero era olfateable que no era un hombre de firmes convicciones. Si vos comprás la forma que tiene Sergio Massa de relacionarse con los empresarios, y me encanta la forma que tiene de relacionarse con la mafia judicial, y me encanta cómo manejó la aduana, y compras ese Sergio Massa, está bien. Pero si me vendés a Sergio Massa para la liberación, estás cagando. Bueno, sí, claro. Tienes razón. Debe salir alguien genuino. Y muchos me gustan. Un pedacito de cada uno. Este pibe demostró en esta charla lo instruido que es, lo preparado que está para todo, cómo conoce de todo, lo humanista que es, cosa que me seduce. Tiene esa parte progre que a mí me encanta y que Moreno detesta. Entonces él también, del otro lado, se lo pasa puteándonos y así vamos a llegar a las elecciones perdiendo. Porque ellos, en la mafia, están todos unidos. Todos. Bueno, un personaje que admiro, que quiero, que lo traté mucho tiempo y que me causaba mucha gracia, y después en los programas donde como actor trabajó en personajes serios, lo hizo perfectamente bien, un actor admirable. En un momento le salió el antiperonismo, el tradicional antiperonismo que existe acá, y se puso a hablar en la mesa de Mirta Legrand, estoy hablando de Alfredo Casero, como antiperonista. Pero como antiperonista no le permite al periodismo ciertos errores que ha cometido y que yo critico permanentemente. Coincido con Casero entonces. Mirá quién tenía enfrente. Rucauf, simpático como siempre, personaje nefasto del peronismo, a mí no me gusta, facho mal. Babi Echecopar, que ya sabemos lo que es, y Mónica Gutiérrez. Por Dios, he publicado un video 5 años atrás con los negocios de él y su marido y el macrismo. Bueno, se llama Mosquita Muerta, con K, Mosquita Muerta. La de pauta que cobraba por sitios que no los veía nadie, 7 personas. Bueno, ese es el periodismo, y de la pauta. Y todo esto hablaba Casero, balbuceante como siempre. En muchos casos no se le entiende la hilación de lo que dice. Y hasta Mirta se ponía bastante nerviosa. Pero lo disfruté a Casero, como cuando lo puteó a Majul. Vamos a escuchar un poco de ese quilombo. Hay mucho, casi todo el almuerzo fue así, pero vamos a ver un poco de Casero en este fin de semana. Vos me vas a negar de que trabajan por pauta, que trabajaron por pauta. No, yo no. Pero vos Yo saliste en la tele diciéndolo adelante de lo de Fantino. Perdón. Yo lo entiendo a usted, pero es eso. No me grité, no me grité. Entonces no hay pauta, no viven de pauta. El periodismo dice lo que quiere otro que le diga. El daño que le hicieron fue muy grande. Hasta hoy a la gente mayor. Escúchame. Perdóneme, señora. Hágame este programa fácil, por favor. Yo hace cerca de un mes y pico atrás que Fabiola iba a hablar de cosas, nunca lo escuchó, ¿no escucharon? Que se iba a saber todo esto, se sabía todo esto, ya sabía, alguien lo sabía todo esto. Sale en el momento exactamente que tiene que salir. Ahora, ¿por qué estamos tapando con esto de Fabiola también? ¿Qué es lo que estamos tapando? A ver, ¿qué tapamos? Contanos, va. No me trates como si fuera un pendejo. A mí me parece una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante. La seguridad que tienen todos la misma capacidad de ponerse atrás de la gente que les da en realidad lo que necesitan para poder vivir muy bien mientras la otra gente no vive muy bien. Pero hay que tratarlo con calma, tranquilamente, sin gritar. Lo primero que tienen que hacer es pedirle perdón a la gente lo que han hecho. Contundente, Casero, en lo que dijo, y en esto coincido con él. Si lo habré puteado,
pero no se equivocó en cuanto que Alberto era pusilánime, eso sí lo dijo, lo decía en la plaza gritando, Alberto, la puta que te parió, se lo decía, pero a los 6 meses de haber asumido, uno no suponía otras cosas, porque en definitiva, con los números, mal que mal le dieron a Alberto, y las asistencias, los hospitales, las rutas, los caminos, las escuelas, las universidades funcionaban con una alta inflación, nos alcanzaba cada vez menos, pero había paritarias libres. Ahora es un desastre, o sea, se va a extrañar Alberto, pero una cosa, cada vez que me entero de que entraban minas y garchaba ahí en la Casa Rosada y se sacaba fotos, encima se filmaba, me agarra ganas de cagarlo a trompadas, pero más aún sabiendo que le pegaba a la mujer, por favor. El periodismo. Cristina el otro día estuvo hablando, compareciendo, dando su testimonio como víctima del atentado que sufrió. Hemos pasado algunos fragmentos, pero ahora escojo uno en el que habla de la función dramática que tiene el periodismo de estos días, que viene a realizar la obra sin secuestros, pero sí con muertes, conjuntamente con el Poder Judicial, la obra que hicieron los oligarcas de entonces. En aquel momento tomaron mano de las picanas, de los fusiles, de los patrulleros, de los celulares, para que no le saquen guita y aquellos que protesten mueran. Inclusive hagan lo que quieran con los cuerpos. Ustedes trabajan para nosotros, generales, coroneles, comisarios. Ustedes son empleados nuestros. Hagan lo que nosotros les decimos. Ahora lo hacen con el periodismo y con los jueces. Ustedes son empleados nuestros, de los dueños del mundo, de los dueños del país, y vamos a sacarnos a la gente de encima que nos molesta. Nos molesta Néstor, nos molesta Cristina, vamos a hacer lo posible. Bueno, esto lo explica Cristina de este modo. Y por supuesto, lo que digita esto, medios de comunicación, no sacamos los tontos, medios de comunicación y Poder Judicial, es arriba el poder económico concentrado. Si uno mira quiénes van a ser los beneficiarios del RIGI hoy en la Argentina, son los mismos, pero los mismos con nombre y apellido, o sus hijos, porque ellos se murieron, en los que van a ser lo que se llevaron de capital fijo en los 90, se lo van a llevar de recursos no renovables ahora. Todo eso requiere un andamiaje donde los que nos oponemos a esa entrega no se eliminen de la manera a que dé lugar. Con un tiro, con una sentencia. No quiero recordar aquel famoso título de Clarín, que es ejemplificativo de lo que estoy diciendo. El tiro no salió, pero la sentencia o el fallo sí va a salir. Pero es increíble la claridad, la transparencia con la cual expresan lo que hacen. Y vos sabés que a la altura de Cristina, ¿sabés quién está jodiendo también? Y hay que eliminarla de alguna manera. Otra mujer, Esmeralda Mitre, descendiente de los criticables Bartolomé Mitre. Tanto su papá, que yo lo critico en su participación conjuntamente con Mañeto y con Videla, de haber torturado a la hermana de Osvaldo Papaleo, a Lidia Papaleo, esposa de Graiber en su momento, que era el dueño de Papel Prensa, para quedarse con Papel Prensa. Por eso el Estado argentino, conjuntamente con La Nación y con Clarín, son socios de Papel Prensa, porque se lo sacaron a los Graiber, a quien mataron, y a su esposa, a quien torturaron, a fuerza de picana, para quedarse con el dominio del papel para imprimir diarios en el país. Ese es el papi de Esmeralda Mitre. Pero también tenemos al bisabuelo, a don Bartolomé Mitre, el que peleó contra Urquiza, el que detestó a Rosas y el que se ocupó de hacer el proceso de organización nacional. Organizar esta patria que yo te estaba diciendo, que se dividía entre guerras civiles, de las cuales participó él, y organizarla de alguna manera, para lo cual se necesitaba establecer una capital federal y todo un montón de cosas
buenas, pero dirigía el diario La Nación, dirigía la opinión del pueblo argentino y por otra parte escribió una historia donde no se pita a Güemes como corresponde, ni a San Martín, ni a Belgrano. Se los pone en un pedestal como si fueran seres inmaculados de bronce y no se dice a quiénes puteaban, a la oligarquía a la cual le pertenecía Mitre, que la oligarquía mató a Güemes y que San Martín se tuvo que escapar, no decidió irse a pasear a Francia. Bartolomé Mitre, un hombre que tiene calles, ha sido billetes, no es un hombre demasiado bueno, o que yo lo juzgue como bueno. Y ahí está Esmeralda, que desde esa familia salió una chica díscola que quiso ser actriz, alto perfil, sus casamientos, sus parejas, sus intervenciones, no siempre demasiado destacadas dentro de la escena nacional, y que era descendiente de los Mitre. Y ahí estaba, bancándose a Neki Galotti, que es una modelo jovencísima que se casaba con su padre, hasta que un día el padre muere y le debería corresponder una enorme parte del diario La Nación, justamente en la época en que se funda La Nación Más, y todos dicen que es de Macri. Bueno, le han hecho una chanchada tremenda. Y ahí, cuando se puso a quejar, quienes le dieron bola fueron los peronistas, por eso se considera peronista y es muy agradecida al peronismo y se da cuenta de lo que era la corrupción del PRO. Una chica de esta cuna, con esta familia, ahí dentro se da cuenta. Bueno, la quieren encerrar en un manicomio. Daniel Germanos, ex juez y su abogado, nos cuenta un poco esta dramática historia. Escúchenla bien. Quien les habla, Daniel Germanos, abogado, y el doctor Gabriel Len, desde hace 1 año y medio aproximadamente, estamos intentando que la justicia le restituya a Esmeralda Mitre gran parte del paquete accionario que pertenecía a su papá al momento del fallecimiento del doctor Bartolomé Mitre. Desde que empezó nuestra gestión, existieron numerosas operaciones de todo tipo, incluyendo algunas periodísticas, tratando de descalificar a Esmeralda Mitre por distintas razones. Lo concreto es que en el día de ayer se produjo un ataque viral muy poderoso, sosteniendo que estaba internada en un psiquiátrico. ¿De dónde surgió esta información? ¿Cómo se armó? Obtuvieron la firma, creo que fue la obra de un psicópata muy interesado, cuyo nombre quizás pueda revelar en las próximas horas, que la convenció a la mamá de Esmeralda que por su salud convenía internarla y le pidieron a la doctora Cataldi, jueza de juzgado civil número 17, que ordenara la intervención judicial forzosa para el encierro psiquiátrico de Esmeralda. Un hecho absolutamente disparatado. Como tomamos conocimiento de que existía realmente un oficio judicial y que ella iba a ser trasladada para un análisis, concurrí de inmediato con el doctor Len al sanatorio de la Trinidad. Advertimos que no había en ella ninguna clase de alteraciones. En mis 45 años de profesional atendí muchísimas personas con desequilibrios mentales, a muchísimas. Y yo sé muy bien, sin ser experto en el tema, quién tiene que estar en un manicomio y quién no. Aducían que Esmeralda gritaba, cualquier víctima grita. Y en las asambleas, cuando una persona siente que le están robando más de 4 millones de dólares por año, más el capital gigantesco del Grupo La Nación, y que el supuesto comprador es un marqués de título absolutamente oscuro, imputado por lavado de activos, que tiene una empresa en Uruguay sin un solo cheque librado, sin un solo impuesto pagado, y que este hombre habría pagado hace más de 10 años 50 millones de dólares, y no hay ninguna transferencia bancaria, cualquier persona puede emitir al menos un grito.
Lo concreto es que en las últimas horas, poco rato antes de esta operación mediática, se supo que las firmas de Bartolomé Mitre, con las que supuestamente se había vendido parte del paquete accionario, habían sido falsificadas. Y esto fue certificada por la pericia caligráfica. Y lo hemos presentado, obviamente, en tribunales, donde tendrá que comparecer casi todo el directorio de la Nación, porque informados de estas irregularidades, de todas maneras le siguieron girando al exterior, a paraísos fiscales, a este marqués llamado Federico Spínola, el dinero de Esmeralda y de sus hermanos. En concreto, la jueza civil Cataldi no ordenó ningún encierro psiquiátrico, pero fue por más. A pedido nuestro, ordenó un bozal periodístico. Nadie puede hablar más de Esmeralda Mitre, salvo ella o sus apoderados. Entonces yo les ruego que por respeto a la dignidad de una mujer, en estos tiempos en que tanto exponemos justamente la necesidad del respeto a la mujer y que no haya violencia de ningún tipo, no solamente física, sino de carácter psicológico, que nunca más actúen como lo vienen haciendo. Y por algunas circunstancias que ya ocurrieron, voy a iniciar conjuntamente con el doctor Len las demandas respectivas. Aclaro en definitiva, Esmeralda está en su casa, viviendo feliz, en pareja, rodeada de sus afectos y de sus amigos. Y este hecho irregularmente atroz que sucedió ayer, de este invento psiquiátrico, ya no vamos a ocupar de que se condenen a los responsables. Gracias por la atención. Este era el doctor Daniel Germanos, es juez, representante legal de Esmeralda Mitre, a quien le deseamos éxito por la salud del diario La Nación y para que este tipo de cosas no ocurran. Pero se necesitaba un diario importante, generar un canal y allí contratar a todas las figuras que están hoy haciendo este trabajo roñoso que denunciaba Alfredo Casero, el periodismo. Cuando te das cuenta cuál es el entramado para entrar en tu pensamiento, en tu casa, en tu intimidad, que determine si alguien es chorro o no es chorro de acuerdo a lo que te dicen ellos, que haya condenas mediáticas antes de que falle la justicia. Y cuando llega la justicia, además, saber que hay jueces que iban a jugar al tenis con Macri, o miembros de la Corte Suprema que dicen que no es cierto que donde hay una necesidad nace un derecho, como decía Eva Perón, como Rosenkrantz, que fue abogado de Clarín, decís, claro, claro, enormes corruptos, tipos que han reventado al país y que tienen la plata afuera, van libremente a jugar al bridge por el mundo, o mueren recordados por una fila de deudos, de viejitos sanos como Carlos Menem, y un tipo que sale a la calle a robar un cacho de pan para darle a su familia, termina violado en una cárcel por años. Para eso intervienen también las redes. Ya no es solamente la cara de un periodista, ya no es Mónica Gutiérrez o Navarro, todas las ideologías, Graña, ya no es la cara del periodista. Ya también aparece en las redes, informes, con ese locutor o esa locutora de la inteligencia artificial que los odio, ya no existen más los locutores, sino que existe siempre esa misma voz. Bueno, hay alguien, el video lo titulé, querido Loza, Redes y Comunicaciones. Hay una española, porque esto es un problema mundial. Acá, como somos carnes de cañón y somos un país de pelotudos, es mucho más fácil trabajar. Pero sucede en todo el mundo. Y el peligro está latente. Han manejado al pueblo inglés para que vote en contra del Brexit. Han trabajado al pueblo estadounidense para que vote a Donald Trump. Todo esto es a través de las redes. Bueno, esta chica española, no sé quién es, pero cuenta algo que debe ser cierto. ¿Lo escuchamos?
redes y comunicaciones. Si no lo tenemos, poneme tombo que yo lo escucho. Bien, vamos a ir ahora, y ahora lo vamos a pasar, a un nuevo informe de Michelo, a quien le levantaron nuevamente la cuenta de TikTok. Y lo lamentamos mucho, pero lo que nos cuenta Michelo ya no tiene que ver con él, sino lo que pasó en Brasil. Porque hay una parte de la justicia y hay un miembro de la Corte Suprema de Justicia del Brasil que se puso de culo contra Elon Musk y Elon Musk al final se va de Brasil. Le ganó la justicia brasileña al dueño del mundo. Vaya. Vamos a escucharlo a Michelo desde Salta, que es lo que nos cuenta. Elon Musk se va de Brasil por las presiones judiciales, o sea, se cagó en las patas porque puede ir en cana. ¿Saben por qué? Porque el magnate multimillonario atacó a un magistrado de la Suprema Corte, quien comprobó que este sujeto de la estrella difundía noticias falsas con cuentas falsas que tiene. Así te desinforman y te lavan la cabeza y por eso te volvés un pobre de derecha que defiende a multimillonarios como este Bobby. Mira de rata que es el multimillonario, que por cada cuenta trucha que él tenía le ponían una multa de $20.000 diarios. Y Elon Musk dice que no tiene plata para pagar y por eso cierra sus oficinas en Brasil. El juez Alexander Padilla es un basado, porque dice esto y yo lo comparto. No podemos vivir en una sociedad en la que multimillonarios extranjeros de Israel, de Estados Unidos, de Inglaterra tengan el control de lo que pensamos, que tengan el control de las redes sociales, que tengan el control de esparcir mentiras y tienen hasta el control de callar a las voces opositoras. Por ejemplo, todo lo que pasa en Palestina, en las redes sociales de los pobres billonarios lo censuran. Por ejemplo, a mí me censuran por salir a desmentir estas fake news. Ellos pueden insultar, amenazarte de muerte, desestabilizar gobiernos, desinformar a todo el mundo con fake news. Y mirá, le ponen una multa para que no diga fake news y se ofende y se va porque no quiere pagar $20.000. Deja de decir fake news, dejen de callar las voces opositoras, fachos de derecha. Pero para los fachos de derecha dicen que el juez es de izquierda y que quieren censurarlo al pobre billonario por decir mentiras a mansalva y desestabilizar gobiernos en Latinoamérica. Yo creo que esto es algo a copiar y a replicar. Tienen que decir cosas ciertas y esto es justo, porque si no estos billonarios que manejan todas las redes, si vos salías de mentirlos te bloquean. Ahí está. Quieren usar las redes sociales, tienen que estar reguladas, que lo que digan sea cierto. ¿Y saben por qué se va el tipo este billonario sin pelotas? Porque sus directores van a pasar tiempo bajo la cárcel por incumplimiento de la justicia. Y sí, ahí seguro van a empezar a cantar. ¿Y quién va a terminar manchado? Elon Musk y otros países títeres capaz. Así que vean, así se defiende la justicia de verdad. Esta justicia es de verdad. El resto brillan por su ausencia. Las redes sociales no están ni reguladas. Es un campo vacío. Se puede hacer de todo. Por eso es que te ven en estos cursos, por eso es que estafan un montón de gente. En fin, ¿ustedes qué opinan? Lo leo en los comentarios. Se hacía el picante en lo más, se va cagado en las patas. Máquina de espionaje perfecto. Cuando le preguntaron a Snowden cómo era usar las herramientas de la NSA, él decía, puedes leer los correos de cualquiera que tenga un correo. Puedes ver lo que está haciendo en su ordenador cualquiera que tenga un ordenador. Y esto era 2013. Y en 2013 ya había por lo menos una empresa llamada Cambridge Analytica que estaba utilizando esos mismos recursos para generar perfiles psicológicos de votantes para poder utilizarlos en campañas políticas. Y estamos hablando de 2013 cuando ya todo el mundo tenía un móvil en el bolsillo. Sabemos que son la máquina de manipulación de masas perfecta, porque hay quien piensa que las redes sociales, este tipo de plataformas, son un poco como los medios de comunicación de masas anteriores, pero en otra escala, ¿no? Que es como la radio, como la televisión o como las marquesinas, pero llegando a mucha más gente, a mucha más velocidad y por mucho menos dinero. Pero la diferencia no es de escala, es una diferencia de clase. Porque antes, un político o un charlatán podía usar la radio, la televisión o las marquesinas, pero tenía que usar un solo mensaje para convencer a todo el país. Un solo mensaje para todo el mundo. Ahora, la misma persona, el mismo charlatán,
Es capaz de hablarle al oído a la gente, a través de sus dispositivos más íntimos. Es capaz de decirle a personas distintas cosas distintas. Es más, de decirles a cada uno lo que ya sabe que quieren oír, porque les ha espiado antes. Es capaz de decirle cosas distintas a grupos muy pequeños de gente y hacerles pensar a todos y cada uno de ellos que están escuchando el mismo mensaje. Peligroso, ¿no? Gisela Miranda me manda las efemérides de hoy. ¿Qué pasó un 19 de agosto? Bueno, nació y murió mucha gente importante. Nació Sandro, cumpleaños de Sandro. Yo recuerdo siempre, un día como hoy, otros años, cuando Sandro estaba vivo, iban hasta el búnker que tenía él en Banfield, iban las chicas y él salía a una especie de tarima que ponían a saludarles y le seguían tirando bombachas. Iban las chicas a saludarlo simplemente y lo único lindo para ellas era que él salga y la salude un poquito. Qué lindo, Sandro. También es el cumpleaños de Gustavo Santaolalla, ganador de 2 Oscars seguidos por la música de películas en Hollywood. Se moría Groucho Marx, uno de los integrantes de los hermanos Marx, y centenariamente moría Horacio Salgán, enorme pianista de tango y tantas otras cosas que no se conocen de él, pero gran pianista de jazz, gran arreglador musical. Es el Día Internacional de la Fotografía porque se recuerda que en 1839 Louis Daguerre, el pintor e inventor francés, presenta en París la patente del daguerrotipo. Y también es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Gracias a este invento de Daguerre, tenemos la única imagen que existe de San Martín, con la cual no se puede trabajar porque se hace sobre vidrio la impresión, no sobre papel. La impresión fotográfica se hace sobre vidrio, es un marquito así chiquito de San Martín, y ahí se lo veía al hombre a ese enorme hombre que recordamos antes de ayer en su día. Uno de estos días voy a poner, o se los recomiendo que lo vean en las redes, de Pablo Grana, Pablo Granados, tiene en Instagram Pablo Grana, una obra de arte que hizo. Él, su novia y un par de actores hicieron un homenaje a San Martín emocionante. Hacen que viva sus últimos minutos con la camiseta de la selección argentina sobre su pecho. Tengo tiempo, bueno, vamos, sobre esto que estaba hablando, esta chica se refirió mucho tiempo atrás, Julian Assange. Yo traduje parte de esa entrevista, de saber cómo se puede trabajar sobre el cerebro humano con la información, con los medios de comunicación, con los periodistas, llámese redes sociales hoy, pero cómo te entran en el cerebro y vos votás a tipos como Milei, ¿se entiende lo que es? Vos no te das cuenta el desastre humanitario que está pasando en Gaza, porque hay que apoyar a Israel, porque hay que apoyar siempre las guerras. Los culpables son los palestinos, los culpables son los iraquíes, los culpables son los afganos. Son los culpables. Desde los años 50 que estamos consumiendo que los ganadores de la guerra fueron los norteamericanos contra los nazis, fueron los rusos, la que te parió. Vamos a escucharlo, este pobre hombre que se comió 5, 8 años en cana por haber deschavado lo que decía el Departamento de Estado de los Estados Unidos con cada uno de sus representantes en el mundo. Julian Assange, un héroe del periodismo. Ahí está. ¿A quién consideras como tu enemigo número 1? Y responde Assange, la ignorancia. Y yo creo que es el enemigo número 1 de todos. Es el no entender lo que realmente está sucediendo en el mundo. Entonces comenzás a entender que podés tomar decisiones efectivas y hacer planes efectivos. Ahora, la pregunta es, ¿quién está promoviendo la ignorancia? Bueno, aquellas organizaciones que intentan mantener las cosas en secreto y aquellas organizaciones que distorsionan la verdadera información para hacerla falsa, tergiversada. En esta última categoría están los medios malos. Y es realmente mi opinión que los medios en general son tan malos que tenemos que cuestionarnos si el mundo no estuviera mejor sin ellos en su totalidad. Hay algunos periodistas muy buenos y trabajamos con muchos de ellos y con algunas organizaciones de medios excelentes, pero la amplia mayoría son atroces y son tan distorsionadores de cómo el mundo realmente es.
que el resultado es que vemos guerras y vemos gobiernos corruptos siguiendo adelante. Una de las cosas esperanzadoras que he descubierto es que casi toda guerra que se ha iniciado en los últimos 50 años ha sido un resultado de mentiras en medios. Y los medios lo pudieron haber detenido si hubieran profundizado lo suficiente, si no hubieran reproducido la propaganda del gobierno. Lo pudieron haber evitado. ¿Y eso qué significa? Que a las poblaciones no les gustan las guerras. Y las poblaciones tienen que ser engañadas para aceptar las guerras. Las poblaciones no entran a la guerra de manera voluntaria y con los ojos abiertos. Así que si tenemos un buen entorno de medios, entonces también tendremos un entorno pacífico. Hablando de medios, de la justicia y de periodistas, un periodista respetable como Reinaldo Sietecase, que tiene todas las mañanas su programa en Radio Con Voz, denunció que está recibiendo aprietes y que hace décadas que no los recibía. Estamos viviendo un momento muy especial, más que nada con la justicia y con los medios. ¿Qué hace un periodista independiente? Bueno, si tiene huevos, hace lo que hace Sietecase. Lo denunciaba así. A mí me da la sensación de que Alberto Fernández va a terminar condenado por esto, pero no lo sé. Vamos a ver, lo que no se puede evitar es el derecho a la defensa. Y ayer lo que hace Ercolini es cercenar ya de arranque la posibilidad de la defensa. ¿Por qué pasa esto? Porque creo que tiene enemistad manifiesta. Y en el medio de todo esto, quiero hacer una aclaración personal. Hoy es miércoles. En 3 días tuve 3 avisos de que no hable más del Lago Escondido. No me pasó desde los 90, porque en los 90 había este tipo de aprietes. Justo también en la época a la que este gobierno se quiere parecer. Voy a seguir hablando del Lago Escondido, como se imaginarán, no sé qué represalia podrán tomar, porque las advertencias van en ese sentido. Pero bueno, vuelvo. Uno de los 4 jueces que fue invitado por el Grupo Clarín al Lago Escondido, ayer, de alguna manera, se acomoda a lo que viene diciendo Alberto Fernández. Bueno. Y paralelo a esto, el trabajo sucio de muchos periodistas y el trabajo sucio de las redes para apoderarse de más dinero a través de tu voto, por ejemplo, votando a tipos como Milei, ellos se enriquecen. ¿Para qué Elon Musk va a comprar X? Sino como para voltear gobiernos y quedarse con las riquezas naturales que le hacen falta para sus productos. Pero también, ¿sabes qué? Para quedarse con tu guita y con las apuestas. La ludopatía es un cáncer creciente y casi ya sin límites y sin reparos. Y alguien estuvo hablando en el Palacio Legislativo sobre este tema. Lamentablemente no sé quién es, pero lo que dijo ante diputados y senadores fue importante, porque hay nativos digitales. ¿Qué es un nativo digital? Tu hijo, que ya nació con el aparatito. ¿No vemos que el hijo de Alberto estaba jugando al 1 año y medio y sin querer tocó algo del celular que le había dado el padre y salió todo el puterío de su vida privada? Otra cosa son los chicos que éramos nosotros, que pasamos por todas las instancias de la evolución comunicacional. Pero hay nativos digitales. Y mira el riesgo que corren. Escucha. Para que se den una idea, los nativos digitales, los hijos de muchos de los que están acá, probablemente pasen 9 años seguidos mirando un objeto, una sociedad de consumo desbocada. No hay límite, ¿sí? No hay corte, no hay ningún momento de interrupción de ese consumo. Esa idea de que no hay interrupción tiene que ver con una época actual del capitalismo, que algunos interpretamos como el capitalismo de plataformas. Nosotros en cada clic que estamos haciendo en este mismo momento, que veo a muchos con el smartphone en la mano, estamos generando un dato. Y ese dato es una mercancía para muchos sectores. Y un ejemplo concreto de ese modelo de negocios, de las plataformas, es el de las empresas de entretenimiento. Algunos intelectuales plantean de que hay una gamificación del espacio
de ocio, una monetización. En cada momento donde no tenemos nada que hacer, abrimos el celular para poder entretenernos, ¿sí? Y las empresas de entretenimiento lo conocen y las empresas de apuestas también lo conocen. Es parte de su modelo de negocio. Y son algunas variables que caracterizan esta época y que no podríamos dejar de comprenderlas si no nos remitimos lamentablemente a algo que pasó hace 3 años que tiene que ver con la pandemia y la pospandemia. Estamos atravesando una digitalización de las relaciones humanas, de muchas de las conductas que nosotros cotidianamente realizamos como seres humanos. En la pandemia se pusieron sobre la mesa muchas cuestiones vinculadas a la vida en sociedad. Para muchas personas estalló la ilusión de futuro. Es un presente permanente. Entonces consumimos porque no hay futuro. Y hoy por hoy estamos haciendo una reflexión o estamos repensando el impacto que tienen las tecnologías en nuestra vida, cuando en ese momento parecían que nos ayudaban a seguir desarrollándola en un contexto de encierro. Yo traje algunos datitos que tienen que ver con el smartphone. Para que se den una idea, los nativos digitales, los hijos de muchos de los que están acá, que a partir de los 10 años empiezan a tener un celular en una vida normal de entre 75 y 80 años, probablemente pasen 9 años seguidos mirando un objeto. No pasó nunca en la historia de la humanidad. A razón más o menos de 3 horas por día usando el teléfono. Seguramente acá deben estar pasados ese promedio y estarán en 4, 5, 6, 7, 8, 9 o más. Algunos lo llaman el farmacón digital porque opera en el sistema de recompensas, porque libera dopamina, libera serotonina, algo que por ejemplo también hace la cocaína. La cercanía total que tenemos con nuestro aparato, con nuestro smartphone, permite una accesibilidad permanente a todo tipo de acciones. Hay algo paradójico que es que en la década del 90, cuando se empezó a disparar la ludopatía clásica material, la ludopatía de casinos, bingos y demás, hubo algunas normativas que hicieron que los cajeros que estaban adentro de los casinos estén prohibidos y los cajeros se tengan que ubicar afuera del ámbito donde se apostaba, porque generaba una problemática. Bueno, hoy por hoy tenemos el casino y la billetera en el mismo bolsillo. Por eso hablamos, y a mí me interesa hablar de consumo problemático de tecnologías, porque la infraestructura de estos dispositivos es la que permite que muchas veces gran parte de esos consumos puedan tornarse de alguna manera mucho más riesgosos o con mayor daño para la salud. Bueno, nada. Gracias a Martín Loza, que me dice que es Ariel Parajón, lo busco en el smartphone, y dice 37 años, politólogo, especializado en política de drogas y maestro en salud mental comunitaria de la UNLA, de la Universidad de Lanús. Interesantísimo lo que dijo. Me voy a cerrar los smartphones, tengo 2 acá. Uno para monitorear qué es lo que está saliendo al aire por YouTube y la que me explica que hoy tuvimos una audiencia mayor a la de otros tantos días. Se los agradezco. Se los agradecemos mucho desde Radio Caput. Nos volvemos a encontrar mañana. Esto se llama Leo Greco con K. Ayudamos a pensar, pensamos entre todos juntos. Estamos siempre de 13 a 14 acá, o desde este estudio o desde los estudios centrales. Nos encontramos mañana, gracias por estar allí. Y no se olviden, voy a dar clases magistrales de locución a distancia el 30 y el 31. Para eso tienen que escribirme a legrec, termina con C, legrec@gmail.com. Chau, hasta mañana. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp